Padre Santo, misericordioso que nos amas, te damos muchísimas gracias por habernos dado tu gran amor, tu gran gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través de tu palabra, todos nosotros hemos conocido tu gran amor, tu gran gracia. También hemos conseguido la vida eterna y la gran esperanza de ir al cielo. Pues te damos las gracias. Aunque tengamos muchas dificultades en este mundo, a través de la esperanza que tenemos, podemos superar, vencer y aguantar todas las tentaciones y dificultades. Por eso te damos las gracias. Pero aún somos muy débiles. Nos faltan muchas cosas para seguirte, Señor. Pues sin tu ayuda, sin tu guía, no podemos caminar por este camino contigo hasta el final. Pues siempre te pedimos que nos guíes y nos ayudes. Y crece nuestra fe con tu palabra para que podamos estar más firmes en la fe en ti, Señor. Aquí estamos reunidos ante ti para aprender tu palabra, para saber tu santa voluntad. Por eso te pedimos que nos abres el corazón y los ojos de entendimientos para que podamos entender bien, comprender bien tu santa voluntad. No solo esto, sino también para que podamos obedecerte perfecta y completamente. Solamente a través de nuestra obediencia podemos experimentar tu gran poder y milagro. Por eso, ayúdanos para que podamos ser obedientes a tu palabra. También estamos orando por los hermanos y hermanas que están en situaciones muy difíciles, están débiles física y espiritualmente. Nosotros no sabemos bien sus situaciones, pero tú sabes mejor que nosotros sus situaciones. Por eso tú puedes estar con ellos. También puedes consolarles y recuperarles su fe y su debilidad. Por eso te pedimos que los sanes cuanto antes para que puedan servirte, Señor, con más ánimo. También oramos por el nuevo local de la iglesia. Nosotros deseamos que podamos reunirnos en este lugar cuanto antes. Por eso te pedimos que nos juntes la oración y el sacrificio y todo corazón para que podamos orar juntos por este local. También en un poco tiempo empezará la reforma del centro del Retiro de España. Por eso todos nosotros queremos reunirnos en el Retiro de verano. Por eso todo sea posible, todos los procesos de la obra según tu voluntad. Por eso te pedimos y oramos. Ahora estamos a punto de escuchar tu palabra. Por eso ayúdanos para que podamos estar atentos a tu palabra. Algunos hermanos no están aquí, pero donde están, siempre estás con ellos y ayudarles para que pueda acordarse de tu amor, de tu gracia, sobre todo de tu iglesia. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Para empezar, vamos a abrir la Biblia, el libro de Efesios. El libro de Efesios, capítulo 1. El libro de Efesios, capítulo 1. Del versículo 3 al 14. Efesios, capítulo 1, del versículo 3 al 14. También pueden ver en la pantalla, ¿no?, los versículos. Si algunos hermanos ya tienen los versículos, voy a leerlos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La semana pasada, el pasado domingo, aprendimos sobre el libro de Efesios, ¿no? Sí. Para enseñarnos la importancia de la iglesia, el apóstol Pablo escribió esta carta cuando estaba encarcelado en Roma, ¿no? Sí. Entre 14 cartas, epístolas que escribió el apóstol Pablo, sí, ¿cuáles son las cartas que escribió el apóstol Pablo en la cárcel? Sí, 4, ¿no? Efesios, y luego Filipenses y Colosenses y Filemón, ¿no? 4 epístolas, ¿no? Escribió el apóstol Pablo cuando estaba encarcelado en Roma. Imaginemos, como un prisionero, ¿no? Un criminal, ¿no? Estaba, perseguido por Roma. En esta situación, si puede tener el gozo, la alegría y la felicidad, es casi imposible, ¿no? Pero él, aunque estaba bajo la persecución de Roma, él escribió estas cartas para exhortar a los ánimos, ¿no? Sí, a los hermanos de las iglesias, ¿no? Sí. Por eso el tema del libro de Filipenses es el gozo. Tenemos comunión, pero con el gozo, con la alegría, participando en el padecimiento por el Evangelio, ¿no? Es el tema de Filipenses. Pero Efesios, eso nos enseña sobre la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo es la iglesia, no? Sí. Por eso, la semana pasada hemos aprendido, ¿no? Esta carta se ha dirigido a los santos, o sea, a los cristianos salvos que estaban congregándose en la iglesia de Éfeso, ¿no? Sí. Y como salutación, gracia y paz a vosotros, ¿no? La semana pasada aprendimos esta cosa. Para tener la paz, primeramente tenemos que experimentar, recibir la gracia de Dios primero. Sin tener la gracia de verdad, entonces, aunque intenta muchas veces tener tranquilidad en su corazón, no habrá paz verdadera. Por eso el orden es importante. Siempre sale gracia primero y luego paz, como mostró Jesucristo su apariencia después de resucitar, ¿no? A los discípulos, mostrándoles la mano y costado, paz a vosotros. Y luego para guardar la paz, ¿qué tenemos que hacer? Eso aprendimos la semana pasada, ¿no? Sí.
Por eso, si no podéis acordarlo de esta cosa, si también podéis escucharlo, la palabra otra vez en YouTube. Hoy no tenemos mucho tiempo para revisar esta cosa, por eso vamos a seguir, vamos a aprender continuamente del versículo 3 al 14. Aquí vemos versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios nos bendijo, pero con la bendición espiritual, no la bendición del mundo, o sea, de materia, de carne, ¿no? Pero mucha gente quiere recibir la bendición materialmente, pero Dios, sí, a lo mejor puedes otorgar estas bendiciones carnales a las personas, pero lo más importante es la bendición espiritual. Por eso, desde el versículo 4 sale las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado. Por eso, cuando leemos detalladamente estos versículos, podemos encontrar las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado. Entonces, vamos a aprender una y una. Sobre todo, sale 7 bendiciones espirituales, desde el versículo 4 al 14. Y también cuando leemos este libro de Efesios, podemos encontrar algunos lugares que están escritas las cosas importantes, 7 cosas. Capítulo 4, capítulo 6, sale 7 cosas. Y luego, cuando tengamos tiempo, vamos a aprender esto también. Bueno, primero, aquí, versículo 3, la parte detrás, ¿no? En Cristo. Se repite muchas veces en el libro de Efesios. En Cristo, en el amado, en el Hijo, ¿no? En Cristo, en Jesús, en el amado, muchas veces se repite esta expresión. ¿Por qué? Eso es muy, muy importante. En Cristo significa permanecer en el cuerpo del Señor, o sea, la iglesia. Para recibir la bendición de parte de Dios, hay que estar dentro del cuerpo de Jesucristo, o sea, está en Jesucristo. Entonces vamos a pensar, ¿quién puede estar en Jesucristo? Muchas personas se confunden el orden. ¿Sí? Siempre la Biblia nos da importancia sobre el orden. Una persona piensa de esta manera: yo permanezco en la iglesia, entonces yo puedo ser miembro del cuerpo del Señor. Una persona piensa de esta manera. ¿Eso será correcto o no? Si yo estoy en la iglesia, si yo voy a la iglesia, permanezco en la iglesia, entonces yo puedo ser el miembro de la iglesia. Una persona piensa así, sobre todo la iglesia presbiteriana, ¿no? Ellos creen la predestinación de Dios. Si no permanece en la iglesia, eso significa no pertenece a Dios. O sea, no sea predestinado como hijo de Dios. Por eso, por mucho miedo, ellos procuran estar en la iglesia. Porque ellos no creen, no piensan el orden correcto. La Biblia dice: para permanecer en la iglesia, primeramente tiene que ser miembro de la iglesia. Ya. Aquí pongamos una marca y vamos a buscar el libro de San Juan, capítulo 15. Porque aquí en Efesios sale muchas veces la palabra predestinado, ¿no? Pero tenemos que discernir qué significa esto predestinado. Por eso San Juan, capítulo 15, ¿se entiende mi palabra? San Juan 15.
versículo 3, 4. San Juan 15, 3 y 4, ¿no? También si podéis ver la pantalla. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Aquí versículo 3. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por la palabra de Dios. Por el Evangelio, las personas pueden ser limpios. O sea, pueden solucionar su problema de pecado. Entonces, ya Jesús mandó permanecer en mí. Ese es el orden. Después de ser salvo por medio de la palabra de Dios, puede permanecer en la iglesia, ¿no? Entonces ya sabrá, yo soy escogido por Dios. Imaginémonos como un ejemplo, ¿sí? Hoy, no sé, ¿sí? Un teatro, ¿sí? Ejemplo, un teatro, a las 17 horas habrá un espectáculo, ¿no? Y ya decidido las plazas, no sé, si 120, algo así. Y la entrada, si el costo, ¿no? Así. Todo se ha decidido, ¿no? Entonces, ¿quién puede participar en esta decisión? El que entra comprando el billete, si está en este lugar, puede participar en esta decisión. ¿Se entiende mi palabra? Como esta cosa Dios había predestinado sobre la manera de ser salvo una persona a través de la palabra, a través de la sangre de Jesucristo. Y había predestinado un grupo de los salvos, o sea, la iglesia. Pues una persona recibe la salvación, una persona se limpió con la palabra, como este versículo, entonces puede estar en predestinación de Dios. Eso es el tema del libro de Efesios. Por eso ya predestinado desde antes de la fundación del mundo. Pues hay que, sin saber bien el orden, para después de ser el miembro de la iglesia, o sea, ser salvo, se puede estar en Cristo. Por eso aquí ya volvamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Aquí nos escogió, ¿no? Escogió Dios antes de la fundación del mundo la iglesia. Y para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Eso es la primera bendición espiritual que Dios quiere dar a cada uno de las personas. Aquí, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Todo el mundo tiene que estar delante de Dios cuando muere. La Biblia dice, ya la muerte se ha decidido una vez, pero después de esto hay juicio, dice la Biblia. Por eso cuando leemos el libro de Apocalipsis capítulo 20, sale el juicio, trono blanco, el final, juicio de Dios, ¿no? Todo el mundo tiene que estar delante de este juicio y el Señor juzgará cada uno según sus obras. Entonces vamos a ver, si tenemos defectos, manchas, pecados, entonces podemos estar firmes ante el Señor. No. Por eso para estar delante de Él hay que solucionar esta cosa. Tiene que ser santos, sin mancha delante del Señor. Entonces, ¿cómo se puede eso?
Por eso la Biblia nos enseña con este versículo. O sea, vamos a ver. Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3. Casi la última parte del Antiguo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Antes de Malaquías, Zacarías, ¿no? Zacarías capítulo 3, versículo 3. Antiguo Testamento, casi última parte del Antiguo Testamento, antes de San Mateo. Malaquías, Zacarías. ¿Sí? Zacarías capítulo 3, versículo 3 al 5. Se ven los versículos, ¿no? Zacarías 3, del 3 al 5. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Eso es una imaginación del cielo, ¿no? Josué, ¿quién era Josué? El sumo sacerdote. Sumo sacerdote tiene un papel muy importante para reconciliar los pecadores con Dios, con sacrificios, ¿no? Pero como sabemos, sacerdote, sumo sacerdote también tiene debilidad, tiene pecado. Pues hay que solucionar primero su pecado. Ayer aprendimos sobre el libro de Hebreos, ¿no? Se sabe esta cosa. Por eso, Josué, sumo sacerdote delante de Dios, pero vistiendo las ropas galas o viles. Viles. O sea, llevando muchos pecados. Pues para solucionar esta cosa, Dios dijo un ángel: quitadle esta vestidura y ponle las vestiduras de galas. ¿A qué se refiere esto? Para estar delante de Dios hay que solucionar todos los pecados de las personas. Por eso Dios mandó a ángel esta cosa. Entonces, ¿cómo podemos ser limpios? ¿Cómo podemos ponernos la vestidura de gala? Eso, la ropa de la salvación por la sangre de Jesucristo, ¿no? Por eso, primera bendición espiritual, eso para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios quiere resolver nuestros pecados por medio de la sangre de Jesucristo, para que podamos estar delante de Él. No solo esto, sino también para que seamos los sacerdotes, sumos sacerdotes reales ante Dios. Por eso, como el caso de Josué, Dios nos hizo de esta manera. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 1. Si tenéis calor, podéis apagar. No sé, ¿tenéis calor? ¿Está bien? Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. El último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 1, 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí versículo 5, ¿no? Al que nos amó. ¿Quién nos amó? Nuestro Señor Jesucristo. Nos lavó. ¿Quién nos lavó? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué?
con su sangre de nuestros pecados. Entonces nos hizo reyes sacerdotes para Dios. Como en el caso de Josué, ¿no? Dios nos lavó, nos ha hecho limpios por medio de la sangre de Jesucristo, para que podamos estar delante de Dios. Eso, la primera bendición espiritual que está escrito en el libro de Efesios. Volvamos a Efesios capítulo 1. Versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7. Si lo tenemos, vamos a este versículo, leamos juntos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención. Redención significa perdón de pecado, ¿no? El perdón de pecados por su sangre, por la sangre de Jesucristo, ¿no? Según las riquezas de su gracia. Dios es abundante en la gracia. Entonces, Él puede darnos la gracia abundantemente. La primera gracia, la primera bendición espiritual es esto: ser santos, ser limpios, ser perdonados nuestros pecados eternamente. La Biblia dice eternamente, no solo hasta ahora, no solo hasta un punto, sino hasta para siempre, ¿no? Eso es la primera bendición. Y la segunda, versículo 5, versículo 5, en él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos, ¿no? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Los padres tienen hijos, ¿no? Pero aquí dice hijos de Dios, pero adoptados. ¿A qué se refiere adoptados? Originalmente nosotros no éramos hijos de Dios. Mucha gente se confunde. Yo soy hijo de Dios. Todas las criaturas son hijos de Dios. Pero no es así. Éramos hijos de ira de Dios por nuestros pecados, por nuestro origen, que tenemos la naturaleza pecaminosa. Por eso aquí capítulo 12, capítulo 2, versículo 3, Efesios capítulo 2, versículo 3, aquí está escrita sobre nuestro origen original, ¿no? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Sí, aquí éramos por naturaleza hijos de ira de Dios, ¿no? Pero Dios nos hizo hijos adoptados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la segunda bendición espiritual de Dios. Imaginemos, si Dios es verdadero, creador, el rey de todos los reyes, entonces si una persona es su hijo, entonces tendrá muchísimo gran privilegio y autoridad y poder, ¿sí o no? Sí. Aunque vivimos en este mundo tan pobremente, ¿no? Tenemos muchas cosas, aún así entraremos en el reino de Dios para
heredar todas las cosas de Dios. ¿Por qué? Tenemos derecho de heredar, porque somos hijos adoptados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el libro de Romanos también nos dijo de esta manera. Ya vamos a buscar Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Buscar los versículos siempre es bueno para despertarnos del sueño. Cuando tenemos sueño, de repente ya vamos a buscar y ya abre los ojos, ¿no? Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos 8, 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Aquí no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Imaginémonos, en la época de Roma, un esclavo tendrá mucho miedo por su dueño o no. Sí. Si no hago bien, si no hace bien, entonces me va a matar. Sí, por eso tiene mucho miedo, esclavo. Pero, ¿qué dice aquí la Biblia? No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Antes éramos siervos, esclavos del pecado. Por eso siempre teníamos miedo. Así yo muero, ¿a dónde iría yo? No tienen tan seguridad de ir al cielo. Por eso con mucho miedo. Pero después de recibir el espíritu de adopción, ya somos hijos adoptados de Dios. Por eso aquí, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Padre. Por eso Dios ya, mi Padre. Podemos llamarle, ¿no? Padre, Padre. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El que tiene, las personas que tienen el Espíritu Santo en su corazón, entonces puede estar firme, estar muy, tiene mucha seguridad de ser hijo de Dios, porque el Espíritu Santo da testimonio. Entonces vamos a pensar. Si yo no estoy seguro de que yo tengo de tener el Espíritu Santo en mi corazón, entonces primero tenemos que resolver este problema. Sí, entonces, poco a poco vamos a aprender la palabra de Dios. Y versículo 17, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí coheredero con Jesucristo. Jesucristo padeció primero este mundo, ¿no? Para perdonar nuestro pecado, para darnos la vida eterna, para darnos la gran esperanza. Y luego ya está al lado de Dios, ¿no? Ya Él ahora está en la gloria. Eso también Él ordena. Para participar en la gloria de Dios, nosotros también, como coheredero con Jesucristo, este mundo tenemos que recibir padecimiento, aflicciones, tribulaciones. Aunque a nadie no le gusta, sí, eso es verdad. Porque el Evangelio no se predica naturalmente, sino con muchas lágrimas, con muchos sacrificios, con muchas vidas, ¿no? Para llegar el Evangelio hasta a mí. ¿Cuántos cristianos murieron? Millones, ¿no? ¿Sí? Sacrificándose su vida para entregar este mensaje a cada uno de nosotros. Por eso ya ahora están en la gloria. Pasa lo mismo a nosotros también, ¿no? Por eso, sí, como libro de Romanos, ¿no?
para que juntamente con Él seamos glorificados, que padecemos juntamente con Él. Hijos adoptados de Dios tienen este sentido, ¿sí? Para participar en el padecimiento del Señor juntamente. Aparentemente eso no es la bendición, ¿sí o no? Aparentemente si recibir padecimiento, eso no es bendición, ¿sí? Pero realmente es bendición de Dios. O sea, volvamos a Efesios capítulo 1. ¿Entiende mi palabra? ¿No? Es que soy coreano, no hablo muy bien español. Capítulo 1, versículo 6. Aquí sale la tercera bendición espiritual de Dios. Para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí, para alabanza de la gloria de su gracia, ¿no? Una persona recibe la salvación, recibe el amor de Dios, entonces eso será la alabanza verdadera ante Dios. Todas las criaturas tienen que alabar al Señor, dar la gloria dignamente, como hemos cantado, ¿no? Cante al Señor, todas las criaturas. Eso son nuestras responsabilidades. Entonces, ¿cómo? Después de ser salvo, ¿sí? Si recibir el amor de Dios, eso será la alabanza más digna a Dios. Por eso, Dios nos ha dado también bendición. Si recibimos la salvación, si recibimos el amor, la gracia de Dios, entonces recibirá nuestro Dios su gloria, su alabanza. Todo el mundo tiene que alabar al Señor. Si una persona no alaba al Señor, incluso una piedra alabará al Señor. Todas las criaturas alaban. Porque hoy en día, si hay muchos desastres naturales, eso por culpa de las personas. Si alaban al Señor dignamente, por eso la naturaleza alabando al Señor, clamando al Señor. Nosotros tenemos que tener en cuenta estas cosas. Por eso, para alabar al Señor, tenemos que recibir. Una persona tiene que recibir su amor, su gracia. Eso es la tercera bendición, ¿no? Y la cuarta, versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos abundará, ¿no? Sabiduría e inteligencia. Yo no soy inteligente, ¿no? Yo no tengo muchos conocimientos del mundo, pero no se preocupen, porque una persona recibe el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos dará la sabiduría de Dios, no del mundo. Nos dará inteligencia, no del mundo, sino de Dios. Y también nos añadirá más sabiduría y conocimiento del mundo también. Imaginémonos, entre 12 discípulos del Señor, 12, ¿no? Todos lo sabemos, pero creo que casi nadie puede recordar los nombres de 12 discípulos, ¿no? Andrés, Pedro, Jacobo, Juan, hasta aquí sí. Y los demás, pero entre 12, 4 famosos discípulos eran pescadores. No tenían muchos conocimientos del mundo, pero cuando predicó el Evangelio, todo el mundo se sorprendió mucho, ¿no? Mira. Ellos eran pescadores, no tienen muchos conocimientos, pero ¿cómo puede predicar e enseñar esas cosas? Porque ellos tenían el Espíritu de Dios. Por eso puede enseñar el corazón de Dios y sobre Jesucristo. Vamos a buscar
Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 8. Sí, 7, 8 mejor. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 7 y 8. Mas hablamos sabiduría de Dios en un misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. La sabiduría en oculta, el misterio de Dios, nadie supo por qué estaba ocultada. ¿Por qué? Es un misterio secreto. Aquí en el versículo 8, los príncipes de este siglo no conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor. ¿Quién intentaron matar a Jesucristo? Los principales de judíos, los sumos sacerdotes, los religiosos. Ellos quisieron matar a Jesús. ¿Por qué? No supieron nada de esta sabiduría. Entonces, ¿quién podrá saber? Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, ¿no? Entonces, en el versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso, para tener la sabiduría y la inteligencia de Dios, hay que recibir el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo? También está escrita en el libro de Efesios. Sí. Imaginemos, una persona no tiene esta sabiduría. Entonces, él también puede cometer el mismo pecado que crucificar a Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo y murió en la cruz, derramó su sangre para salvarnos de nuestro pecado, pero no sabe esto. ¿A qué se refiere esto? Pecado otro. El mismo pecado, crucificar a Jesucristo. Crucificar a Jesucristo significa crucificar a Dios creador. Una criatura puede matar a su creador, imposible. Pero hoy en día sí, están ocurriendo por toda parte. ¿Por qué? La misma causa, no sabiendo, no teniendo esta sabiduría. Pero nosotros, los salvos verdaderos, tienen sabiduría, ¿no? Por eso podemos enseñar a las personas con este versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos el corazón de Cristo. Por eso podemos enseñar a las personas cómo una persona puede recibir la salvación, cómo una persona puede ir al cielo, cómo una persona puede tener la vida eterna y la esperanza gloriosa. Todo el mundo quiere recibir esto y tiene que recibirla. Por eso tenemos que tener más conocimiento e inteligencia de la Biblia. El Espíritu Santo nos lo enseña. Esa es la cuarta bendición espiritual. Ya, volvamos a Efesios capítulo 1. Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación y el cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí, de reunir todas las cosas en
Cristo. Reunir. ¿A qué se refiere esto? Reunir, ¿no? Sí, ahora nos hemos reunidos. Reunir significa hacer una, sí, hacer ser uno, ¿no? Sí. De hecho, cuando creó Dios la naturaleza, mandó el primero hombre, Adán, tú gobierna las plantas o los animales. ¿Sí? Para ser uno, un gobernador tiene que gobernar, ¿no? El mismo corazón, el mismo pensamiento. Pero ya por culpa del pecado de Adán, él perdió esta autoridad. Él puso todos los nombres de los animales por la inteligencia de Dios. Pero cuando cometió pecado, él perdió la autoridad de gobernar todas las naturalezas. Fue expulsado del huerto de Edén. Todos somos los descendientes de Adán. Antes teníamos esta autoridad, pero por culpa de nuestro antecesor, nuestro antepasado de Adán, hemos perdido esta autoridad. Pero cuando en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, cuando venga Señor Jesucristo esta tierra otra vez, entonces seremos reyes también para gobernar todas las escrituras. Ahora, león, si puede comer la carne, ¿no? Cuando encontramos con león, ¿qué haremos nosotros? ¡Uy! ¿Uy? Sí. León nos comerá, ¿no? Sí. Es verdad, de momento, pero cuando venga el Señor Jesús en la tierra, entonces se va a cambiar como el mundo. León ante nosotros, si sea arrodillado. ¿Por qué? Reúne todas las cosas en Cristo. Aunque vivimos este mundo débiles, cuando entramos este milenio en esta tierra, gobernaremos todas las criaturas para reunir juntos en Cristo. Dios nos ha dado este privilegio, ¿no? Nos ha recuperado esta autoridad. Aún no se ha cumplido, pero cuando venga el Señor a cumplir. Se entiende mi palabra. Es una quinta espiritual, sí, bendición espiritual. Por eso vamos a tener más no sé, autoestima, ¿ok? Sí, tengo esta autoridad. Un día a cumplir. Y luego, la sexta, versículo 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En él, asimismo, tuvimos herencia. ¿Cuántas herencias tenéis vosotros? Yo ninguno. ¿Sí o no? En este mundo yo no tengo ninguna herencia, ¿no? Pero, ya, ¿qué dice aquí? Tuvimos herencia. Los santos, los hermanos del Éfeso no tenían nada en el mundo. Pero ¿qué dice? Tuvimos herencia. Porque ya tenemos derecho de heredar del reino de Dios, habiendo sido predestinado. Y eso está predestinado. Una persona, después de ser hijo de Dios, puede ser coheredero con Jesucristo, también puede heredar la herencia gloriosa de Dios. Sí. Por eso, no sé, hasta cuándo nos quedaremos en este mundo, pero cuando partimos de este mundo, entonces ya podemos heredar esta herencia. Sí. Por eso, no os desaniméis mucho, ¿no? Sí. Aunque yo soy pobre, sí, soy hijo de Dios, entonces tendremos. Yo tendré la herencia gloriosa. Vamos a ver, 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1.
versículo 3 y 4. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. 3, 4. Veamos los puntos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Aquí, según su grande misericordia, nos hizo renacer. La Biblia nos enseña sobre nacer de nuevo. O sea, tiene que nacer 2 veces una persona. ¿Pero cuántas veces hemos nacido? Solamente una vez nada más este mundo, ¿no? Del vientre de mi madre. Una vez yo nací, pero tiene que nacer otra vez espiritualmente por la palabra de Dios. Por eso aquí nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para hacernos nacer de nuevo. Jesús murió y resucitó y nos ha dado la esperanza viva. Y versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para nosotros, para los servos, para mí, para vosotros, ¿no? Eso, la herencia incorruptible en el cielo. Por eso nosotros tenemos una lotería, lotería, no sé cómo se llama. Cuando vayamos al cielo, ya nos da lotería, esperamos un poquito más, ¿no? Esperamos, ¿no? Eso es la 6ª bendición espiritual. Y la última, vamos a ver, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículo 13. Leamos juntos. En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Hay muchos tipos de la palabra en este mundo, ¿sí o no? Hay algunos información falsas, como bulos, ¿no? Para engañar a la gente. Pues hay que saber bien qué es, cómo es la palabra de verdad. La única verdad es la palabra de Dios. La única verdad es esta. Por eso, solamente la palabra de verdad puede santificar a las personas. Aquí, el evangelio de vuestra salvación. Si no escucha el evangelio, entonces no podrá conseguir la salvación. No sé, Martín Lutero, ¿no? Reformó la religión, ¿no? En su época. Después de darse cuenta de la manera de ser justificado ante Dios por la fe, ¿no? Por el evangelio, él declaró y rebeló contra una gran autoridad de Iglesia Católica. Porque la Biblia dice, el evangelio tiene poder para la salvación. Entonces, ¿cómo es el evangelio? ¿Qué contenido tiene el evangelio? Eso es más importante. El evangelio nos da la salvación.
al mismo tiempo vendrá el Espíritu Santo como el sello. ¿Qué significa sello? Confirmar, ¿no? Garantizar. Después de firmar algo y sello, ¿no? También compramos un libro, podemos sellar, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Esto es mío. El Espíritu Santo sella mi corazón. ¿Para qué? Para que podamos ser de Dios. Para garantizarnos, tú eres de Dios. O pertenece a Dios. Mucha gente piensa, ¿cómo podemos recibir el Espíritu Santo? Pero la Biblia dice, después de escuchar la palabra de verdad, el Espíritu Santo viene como el sello. Nunca se va a desaparecer el Espíritu Santo. Se queda sí mismo en nuestro corazón. Ahora vamos a buscar Gálatas, capítulo 2. Justamente antes del libro de Efesios, Gálatas, capítulo 3. Gálatas capítulo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ya vosotros recibisteis el Espíritu Santo, ¿pero por qué? ¿Pero con qué? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Hay que recordar, porque en aquel momento entró una doctrina malvada para engañar a las personas, ¿no? Sí, para recibir la salvación, para recibir el Espíritu Santo, no solo por la fe, sino también hay que hacer guardar la ley de Moisés. Por eso el apóstol Pablo también se dijo de esta manera. ¿Recordáis? ¿Cómo habéis recibido el Espíritu Santo? ¿Por las obras de la ley o por el oír de la palabra de Dios? ¿No? Versículo 5 también. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Otra vez, ¿no? ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Oír con fe. Entonces el Espíritu Santo viene y mora para siempre, para garantizarnos que yo soy de Dios, yo pertenezco a Dios. Eso es la última bendición espiritual de Dios. Dios nos ha dado 7 bendiciones espirituales, que podamos estar firmes, confiados ante el juicio de Dios. Dios nos ha santificado por la sangre de Jesucristo. Nos ha dado sacerdocio reales. Eso es la primera bendición. Y en la segunda, somos hijos adoptados de Dios. La tercera, somos la alabanza verdadera ante Dios. La cuarta, nos ha dado inteligencia en la sabiduría. Sí, quinta, ¿cuál era? Reunir juntos para gobernar la autoridad. Y la sexta, herencia. La séptima, el Espíritu Santo. Para enseñar estas cosas, el apóstol escribió este libro de Efesios. Pero una cosa importante, en Cristo. Si fuera de Cristo, no para. Entonces, para estar en Cristo hay que ser miembro de la iglesia. O sea, hay que ser verdaderos salvos. Eso sí, yo he enseñado a la reunión de los jóvenes, ¿no? Algunos jóvenes han escuchado 2 veces, ¿no? Por eso mejor, ¿no? Para recordar esas cosas. De hecho, íbamos a salir al libro, por el tiempo, hace frío,
Por eso, sí, me da mucha pena que no podamos salir. Ahora, aquí estamos, podemos compartir las comidas y tanto para conocer unos a otros. Y otro día, cuando haga vuelo, entonces vamos a salir al campo a tomar aire y también para algunas actividades divertidas. Creo que algunos hermanos y jóvenes han preparado estas actividades, pero otro día. Reservado, ¿vale? La palabra ya está aquí y terminamos con la oración de orar. Padre, nuestro Dios, Santo y Misericordioso, que nos amas, te damos las gracias por habernos dado gran bendiciones por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy hemos aprendido sobre las bendiciones que Dios nos ha dado. Nosotros queremos disfrutar de estas bendiciones, pero para esto necesitamos estar en Cristo. Ayúdanos para que podamos permanecer en Cristo hasta que venga nuestro Señor Jesús, para que podamos llevar muchos frutos para darte la gloria. Entre nosotros todavía hay algunos hermanos que tienen su familia que todavía no ha recibido salvación, por eso oramos por ellos, para que tengan oportunidad de escuchar tu palabra, tu evangelio, para que ellos también puedan recibir la salvación. Estamos viviendo en la última época, y eso significa, en un poco tiempo ya terminará el tiempo de la gracia. Antes que llegue este tiempo, nosotros queremos salvar a muchas personas con nuestras evangelizaciones. Nos ayudamos y utilizamos cada uno de nosotros como una buena herramienta del Evangelio para entregar este gran mensaje a las personas. Bendice cada uno de nosotros con tu voluntad. Bendice cada uno de nosotros con tu espíritu. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Cantamos una canción. El número 11.